Buenas con todos. Vamos a seguir con nuestra segunda unidad y ahora nos vamos a enfocar en las actitudes importantes. Vemos primero su concepto, ¿no? ¿Qué son las actitudes? Las actitudes son enunciados o juicios evaluadores respecto de los sujetos, personas o eventos. Son enunciados, son juicios que nos llevan a evaluar respecto a objetos, personas o algunos eventos. Reflejan cómo se siente alguien respecto de algo, ¿no? A veces esto es quizás una de las mayoría, o el concepto más usado siempre es cómo yo me siento en relación a algo, ¿no? En su mayoría se van adquiriendo a través de la vida mediante el aprendizaje. Entonces son importantes porque esas actitudes se van aprendiendo poco a poco dentro de nuestro día a día. Tenemos los elementos, las actitudes hacia el trabajo y el comportamiento siempre concuerda con las actitudes. Son tres cosas que vamos a ver en esta parte. Dentro de sus elementos, recordemos siempre, y a veces nos olvidamos, la actitud es un conjunto de elementos que se dan en milésimas de segundo. Es cierto, se da uno, a veces dos se pueden dar al mismo tiempo, dos de los elementos, pero todo esto pasa a la reacción que tenemos y lo que normalmente vemos frente a lo que decimos muchas veces que es una actitud. Una actitud, aunque a veces no lo vemos de esta manera, tiene tres elementos: lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual. Pero aquí me detengo un rato, porque a veces cuando se les hacen muchas veces estas preguntas en los exámenes, controles, en intervenciones, que lo relacionan con la meta, siempre pasa algo que no lo logran comprender, ¿no? Entonces, por eso también lo refuerzo mucho. La actitud es una sola es la actitud y tiene elementos: el elemento cognitivo, el elemento afectivo y el elemento conductual. Entonces tiene tres elementos, pero es una sola actitud. Hago siempre el símil con la persona, ¿no? Juan Pérez es una sola persona, pero tiene elementos, conforman su cuerpo. Tiene su cabeza, sus extremidades y su tronco. Cuando yo hablo de la cabeza de Juan Pérez, estoy hablando de Juan Pérez, por eso digo la cabeza de Juan Pérez. Cuando yo hablo de las manos o piernas de Juan Pérez, estoy hablando de la persona Juan Pérez, pero me dedico a ver sus extremidades y de la misma forma su tronco. ¿Por qué les hago esta aclaración antes de continuar? Porque a veces nosotros se confunden mucho. Yo les puedo pedir algún tipo de actitud. Dice, la actitud cognitiva, la actitud afectiva, la actitud conductual, pero no, estamos hablando que son los elementos de esa actitud. Digamos, una persona enojada, enfurecida, puede decir la actitud, la parte cognitiva de la actitud que tuvo esta persona que fue enfurecerse o de furia, es esta. La parte afectiva de esa actitud es esta, pero no la actitud, porque recordemos que la actitud es un conjunto de tres elementos. Bien, entonces dentro de esos elementos tenemos lo que es lo cognitivo. La parte cognitiva de la actitud ante un objeto está determinada por las características que la persona considera importantes de ese objeto. Entonces yo voy viendo ese objeto y qué conjunto de cosas serán aquí. Las creencias acuden con rapidez a la mente cuando se piensa en el objeto, ¿no? Digamos, cuando yo pienso o me desde que se dé la parte conductual, que es la tercera parte, yo voy pensando y me dando cuenta cómo es esta actitud. Entonces, la actitud de un objeto está determinada por las características que la persona considera importantes de ese objeto. Entonces, yo veo las características importantes y digo, ah, ok, me genera esas creencias. Primero las creencias. ¿Y por qué son importantes las creencias? Porque después vas a activar mi parte efectiva. Esas creencias la vamos a asociar, o asociamos mediante el condicionamiento sin exposición, ciertos sentimientos con objetos o personas. Entonces, mi parte cognitiva, que me lleva a ver mis creencias, mis pensamientos, las características que yo conozco de ese objeto o de esa persona,
me activa la parte afectiva, ¿no? La segunda parte, que me va a generar ahora un sentimiento, ¿no? Al yo ver a la persona, oírla, escucharla, verla realizar alguna acción, escucharla hablar, me activa, ¿no? Y después, y todo esto pasa en milésimas de segundo, y después lo que vemos normalmente ya es la parte conductual, ¿no? Pasada nos da, la conducta pasada nos da información sobre nuestra posición. Ya viene a ser la actitud, en realidad. Pongámonos a pensar una persona, vamos a pensar un día, cuando ya salgamos de este aislamiento y logremos ya estar la selección de fútbol y todo lo demás, eh, y volvamos a ver un partido de la selección. Obviamente, antes de ir al mundial, si nadie quería ver un partido de la selección, todos los buenos hinchas, ¿no? Pero ahora todos queremos ver un partido de la selección, y más ahora en este tiempo. Entonces, imaginémonos que vemos una propaganda que diga: próximo partido de la selección, inician las eliminatorias, Perú-Paraguay. Entonces, todos nos vamos, lo cognitivo nos va a traer al recuerdo las creencias, las características que yo conozco de esta selección, y yo digo: ah, no es una buena selección. Entonces todo eso genera en mi mente después una emoción, una alegría, quiero gritar, o puede ser una cólera, o puede ser, sobre todo en este tiempo, pues una alegría de volver a ver a jugar a mi selección, y más de la selección que ya fue una selección mundialista. Y después lo conductual. Eh, digamos, si veo esta propaganda, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a anotar la fecha. Digamos, yo soy olvidadizo en fechas y voy a anotar la fecha de esa, de cuándo es el partido, ¿no? Entonces, eso es lo que se genera, a pesar de que nosotros vemos normalmente es una actitud negativa, o si estás enojado, estás molesto o renegaste. Bueno, hay este tipo de actitud. Y ya, como ustedes ya están leyendo la meta, podemos ver, digamos, un ejemplo clarísimo aquí, en una de las actitudes de Alex, ¿no? Recordemos, cuando Alex, y los primeros capítulos se dan, cuando eh, están generándose los problemas con Bill Pitch, y él dice: ¿qué voy a hacer aquí? ¿No? Y él quiere agarrar el teléfono al darse cuenta que hay problemas, que se están generando problemas. ¿Por qué se generan los problemas? Porque Bill hizo despedir, o sea, no hizo despedir, sino trató mal al mecánico de la NSX10. Al final esa persona renunció, tuvieron que buscar otro mecánico, tuvieron que ver otras cosas, y dijeron: bueno, vamos a tener, estás despedido, y ahora tenemos un problema con él y todo lo demás. Ante toda esta situación, Bill quiere llamar perdón, Alex quiere llamar a Bill para echarle la culpa, que todo el problema es su culpa, ¿no? O sea, todo lo que está viendo es su culpa, que hasta antes de que él hubiese ido a la empresa, todo está feliz y contento. Veamos la parte cognitiva. Alex, ante esa situación, recuerda lo primero que pasó, y que es el primer capítulo, cuando Bill estaciona su auto, inclusive en el parqueo que le correspondía a Alex. Y eso le genera cólera, resentimiento, pero la parte conductual se genera de esa actitud. Sí, puede haber tirado, no se especifica, pero se va, ¿no? No logra llamar a Alex. Perdón, Alex no logra llamar a Bill. Entonces Alex tiene una actitud, si queremos ver esa actitud, una actitud agresiva en ese momento, esa actitud de cólera, pero para esa actitud que vemos al final, que dejó las cosas en la oficina y no llamó y se salió de la oficina, o como en algunos momentos también pasó de la reunión, es que él ha tenido un pensamiento, ha tenido un afecto, ha tenido una parte también conductual que hacer. Entonces recordemos mucho, son tres elementos que pertenecen a una sola actitud. En los exámenes, en los controles que tengamos, en los conversatorios de la meta, yo les voy a decir siempre, y el ejercicio es el siguiente. Yo le voy a decir: normalmente elige una actitud de Alex o de cualquiera de los personajes de la obra, y desarrollala en base a o descríbela en base a sus elementos. Y algunos, por eso les decía que siempre pensemos primero que son un todo. A veces nos decimos lo cognitivo, lo afectivo,
me dicen una parte afectiva de esa actitud, me dicen de otra actitud la parte cognitiva y lo conductual de otra. Entonces, es de una sola. Primero tengo que definir la actitud, ¿no? Digamos, como les dije, Alex enojado se sale de la oficina o se sale de la reunión, porque hay otra parte donde sale una reunión que Bill había convocado. Entonces, todo eso es de una sola actitud. Entonces, no nos vayamos a otras actitudes. Bien. Por otro lado, tenemos aquí las actitudes hacia el trabajo. Ya nos hemos dado cuenta que son muy importantes irlas conociendo. Tenemos la satisfacción hacia el trabajo, el involucramiento hacia el trabajo y el compromiso organizacional. Tenemos estos tres tipos de actitudes hacia el trabajo, donde vemos rápidamente las definiciones: satisfacción hacia el trabajo, sensación positiva sobre el trabajo propio. Entonces, esa satisfacción, sensación que yo digo, sí, me va bien en mi trabajo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Gabriel trabaja en el área de marketing en una empresa y se siente a gusto, pues recibe un buen trato de sus jefes y gana un buen salario. Entonces él está satisfecho con su trabajo. Entonces siente que lo tratan bien, siente que es un buen trabajo, entonces, pero es de su trabajo, de lo que él hace. No llega a decir, en esta empresa, toda la empresa es buena. Dice, mi puesto en esta empresa, que es algo diferente, es muy bueno, porque puede ser que para él en esta empresa, en el puesto en el que está, sea bueno, pero para otra persona en la misma empresa, en el puesto que está, no sea bueno. Entonces va a depender mucho también en el tema de satisfacción. Estoy satisfecho solamente con mi puesto, ¿no? En el lado del involucramiento hacia el trabajo, ¿no? Es el grado en que una persona se va a identificar con su trabajo, participa activamente en él y considera su desempeño como algo importante que lo va a beneficiar. Entonces ya se identifica que él, digamos, en este caso que miramos de Gabriel, que estaba en la parte de marketing, ya se da cuenta de que su trabajo es importante para esa empresa. Ya no solo se da cuenta de que la empresa ya no lo ve, es como voltear la tortilla, ¿no? O sea, ya no ve desde el punto de vista de la empresa hacia mí, sino yo hacia la empresa. Entonces digo, Gabriel es un buen empleado y trabaja efectivamente para ver si algún día lo ascienden o le dan un aumento. Entonces él dice, yo soy importante en esta empresa y como tal, yo puedo aportar más en esta empresa. Quizás ya no en mi puesto, donde solo estaba satisfecho, sino voy un poco más. Entonces es ese grado en que una persona se va a identificar con su trabajo. Va a decir, yo trabajo interesante, estoy trabajando bien, pero ya voy a participar activamente de él y considero mi desempeño como algo importante que va a beneficiar a toda la empresa, ¿no? Entonces, voy viendo desde ese punto de vista. Pero lo más importante y lo que debemos de llegar siempre es al compromiso organizacional, ¿no? Este compromiso organizacional es lo más importante que se debe tener. El compromiso organizacional es el grado en el que un empleado se identifica con una organización particular y sus metas y desea conservarse como miembro de esta. O sea, es ese grado de identificación ya máxima, pero con toda la organización. Yo soy feliz de trabajar en esta empresa. No solo soy feliz de trabajar en mi puesto, no solo soy feliz de aportar en mi puesto, sino soy feliz de estar en esta empresa y aportar con toda la empresa. No digamos acá, ¿no? Gabriel desea crear un proyecto porque desea el éxito de la empresa donde trabaja y se siente muy comprometido con esta. Muchas veces, y en el lenguaje empresarial van a escuchar y decir, es ponerse la camiseta por la empresa. Algún momento a mí me enseñaron, y se los comparto, a mí me decían, más que ponerse, esta persona que me enseñaba en el diplomado que llevé, me decían, más que ponérsela, es tatuársela, porque hemos visto, ¿no? Y eso se dio inclusive antes de lo que pasó con Neymar, ¿no? Que por 200 millones de euros, uno dice, bueno, 200 millones es un montón de dinero, entonces, ¿quién no cambiaría de equipo, ¿no? Por eso. Pero por eso algunos decían, es ponerte la camiseta, sí, pero te la puedes, así como te la pones, te la puedes sacar. Entonces, el compromiso va más a tatuarte esa camiseta y decir, yo quiero ser parte de esta organización, pero no es fácil. No es fácil ser parte de las organizaciones y para las organizaciones no es fácil que las personas se identifiquen. Ahora, con todo lo que vivimos, las empresas que de una u otra forma estén protegiendo a sus trabajadores, estén velando por ellos, estén poniéndose a pensar de que no actuando de mala manera, tratando de llegar a acuerdos empresariales con ellos,
conversando, preocupándose por la situación en la que pueden estar sus familias. Este tipo de empresas, después de lo que haya, la pandemia pueda estar haber pasado, ya podamos haber controlado, estas son las empresas donde todos van a querer trabajar. Sin embargo, las empresas donde no tengo un buen trato, nadie me saludó, quizás solo me quede y haya podido estar identificándome poco a poco, involucrándome, quizás solo llegue al grado de satisfacción y no voy a renunciar, no me voy a ir en esta empresa porque, bueno, me ha pagado, me sigue pagando, pero bueno, no me siento a gusto porque había discusiones, porque había pleitos, porque había momentos incómodos dentro de la organización. Entonces, es difícil llegar a tener este compromiso organizacional, muy complicado, pero eso es lo que se busca y lo que debemos de buscar siempre cuando estemos en una empresa. Ustedes van a tener esa posibilidad de trabajar en una empresa, en un área de repente desarrollo humano, y es bien difícil poder convencer a las personas que llevan la organización de que lo importante es tener comprometidos al personal, más que solo satisfechos. ¿Por qué? Porque si una persona está satisfecha simplemente, va a venir otra persona que te ofrezca lo mismo o un poco más y te vas a ir a esa organización. Igual si estás involucrado, porque te puedes identificar, pero de repente te busca la competencia. Y si te busca la competencia, también te vas a poder ir a ese lugar, porque vas a seguir haciendo lo mismo. Te has identificado, sabes que es importante tu puesto para esta empresa, pero empiezan a haber estos temas, ¿no? En cambio, el compromiso organizacional es bien difícil que una persona deje una organización por otra. Es más, solo la dejará cuando por ahí lo despidan o por ahí no lo acepte. Bien difícil que una persona que está comprometida con una institución quiera despedirla, quiera aceptar, porque está comprometida, porque conoce la organización, conoce a las personas, vela por sus valores. Entonces, es más difícil que alguien, así te ofrezcan más dinero en otra organización, tú valores otras cosas de esta. Entonces, tenemos estos tres tipos de actitudes hacia el trabajo según nuestro autor. Y nuevamente, vayamos a la meta. En la meta nos podemos dar cuenta que el compromiso organizacional, ¿no? Que dentro del compromiso organizacional podemos darnos cuenta de algunas cosas. A ver, pensemos en Alex Robo. Alex estaba satisfecho, involucrado, comprometido. Entonces analicemos a Alex, que es nuestro personaje principal. Satisfecho, sí, podemos decir que sí estaba satisfecho. Involucrado, también él se da cuenta que se identificaba con su trabajo y también con la organización, él sabía que era importante para Único. Comprometido, quizás en los primeros capítulos estemos viendo que podía tirar la toalla, se podía ir, entonces podremos decir, quizás todavía no está comprometido, pero está en camino a. Entonces, lo que sí yo les voy a pedir también cuando hagamos a los análisis, tomando en cuenta, digamos, las actitudes hacia el trabajo, y les pongo de Bob, de Lou, ¿no? De Stacy, de esos personajes que van a ir apareciendo para ustedes en la novela, yo lo que voy a buscar, y acá tienes que elegir una sola actitud, porque ya hemos visto, la actitud es una sola, no es que sean tres actitudes. Entonces, yo puedo estar satisfecho. Obviamente, si estoy satisfecho, puedo llegar, ¿no? Pues eso es como que sea un camino, ¿no? Después voy a llegar a estar involucrado. Y después de estar involucrado, puedo llegar a estar comprometido. Eso no quita que yo entre a la empresa y de frente esté comprometido con la empresa o esté involucrado. Pero normalmente lo que va a pasar, lo que normalmente se puede ver es que en las empresas ves una satisfacción, un involucramiento y después un compromiso. Entonces va paulatinamente, ¿no? Es un proceso. Entonces, cuando yo les pregunte, ustedes responderían de Alex, digamos. Alex está involucrado, lo que me pela, veo en los primeros capítulos que Alex está involucrado, pero va en camino de una otra forma a estar comprometido, pero está involucrado. Lo correcto ahí es decir que está involucrado, camino a comprometido, ¿no? Veremos en el capítulo 40 si Alex logra estar comprometido, si Alex regresa a estar satisfecho, vamos a ver qué es lo que pasa, porque no significa, como yo les decía, ¿no? Pueden haber ahorita personas que están muy comprometidas con la organización, pero ante esta situación
se dan cuenta que su empresa cambió. Entonces, de estar comprometidas, quizás lleguen a estar solo satisfechos. Entonces, es un poco lo que se busca. Obviamente, todas las empresas y todas las personas queremos trabajar en una empresa que busque que yo esté comprometido con ella y que yo esté comprometido también con esta empresa. Entonces, son esas dos cosas que se pueden dar. Bien, ahora vemos una parte interesante, ¿no? León Festinger, en los años 1960, afirmó que las actitudes seguían al comportamiento, ¿no? Decía, las actitudes siguen al comportamiento. Pues han observado que las personas cambian lo que dicen de manera que no contradigan lo que hacen. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero muchas veces pasa eso, ¿no? A veces las personas cambian lo que dicen de manera que no contradigan lo que hacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces yo puedo decir, lleguemos temprano a la clase, pero después un día me desperté tarde y alguien me puede decir, profe, usted dijo que lleguemos temprano a la clase. No, es que hay diferencias. Tú los días martes puedes llegar tarde y los miércoles puedes llegar temprano. Entonces tú dices, pero profe, al final usted nos dijo una determinada situación y debemos de seguir. ¿Por qué cambia sus palabras? ¿No? Entonces, esas partes donde a veces justificamos, cambiamos lo que hemos dicho en algún momento, para León Festinger decía que era la teoría de la disonancia cognitiva. O sea, éramos disonantes cognitivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se produce una tensión en la persona, una incongruencia, cualquier incompatibilidad entre dos actitudes. La disonancia significa una inconsistencia, el grado de influencia que los individuos creen que tienen sobre los elementos tiene un impacto sobre la forma que reaccionan a la disonancia. Las recompensas también influyen en que los individuos están motivados para reducir la disonancia. ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre, para que ustedes no se compliquen, que hay teorías, que psicología, les digo, pónganse a pensar en lo que se dice la incoherencia. Lo que yo puedo decir soy incoherente a lo que yo puedo hacer. O al revés, lo que yo dije en algún momento no lo cumplo o cumplo otra cosa. Entonces, eso es lo que normalmente nos puede pasar, lo que nos dice que pasa la disonancia cognitiva. Siempre lo hemos visto, ojalá que esto cambie en nuestros políticos, sobre todo, ¿no? Nuestros políticos nos hablan de una cosa, nos dicen otra, y vemos que están diciendo que están haciendo algo y no lo hacen. Entonces esa incongruencia es una disonancia cognitiva. Pero acá nos dice, ¿no? La recompensa y más que la recompensa, la satisfacción o la buena noticia es que podemos dejar de ser disonantes poco a poco. ¿Eso qué significa? Que yo me tengo que dar cuenta cuántas veces he sido disonante y lo puedo modificar, ¿no? En la novela podemos ver que en algunos momentos Alex va a ser disonante, sobre todo con su familia, sobre todo con lo que cree, ¿no? Bien, entonces ahora hemos terminado el segundo tema, que son las actitudes. Veremos después los siguientes temas que viene a ser el aprendizaje. Cuídense.